Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a realizar este portavasos domo que está en tendencia para regalar en las fiestas infantiles como cotillón con dulces. Vamos a diseñar el molde, le vamos a colocar las imágenes y lo vamos a armar. Lo van a crear de una forma muy sencilla utilizando Canva. Solo necesitan su computador, impresora, tijeras y pegamento. Bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra plataforma de Canva. Nos vamos a ir acá al buscador y vamos a colocar documento A4. Acá nos aparece en formato horizontal y en formato vertical. Este sería en formato horizontal y este sería en formato vertical. Acá lo trabajaríamos si necesitamos hacer la plantilla un poco más grande, cosa de que nos quede una cara del portavasos en una hoja, si queremos ampliarla de los lados o en la parte de arriba. Pero en este caso vamos a trabajar con la horizontal para que nos queden las dos caras en una misma hoja. Lo seleccionamos y le damos en crear plantilla en blanco. Esperamos que cargue y comenzamos a trabajar. Acá en archivo me voy a ir donde dice configuración de vista y añadir guías. Acá le voy a dar en estas rayitas y aquí donde dice columnas le vamos a colocar un número 2. Le damos en añadir guías y ya aquí nos quedaría la página dividida en dos para poder trabajar. Bueno, ya yo acá tengo las medidas del vaso que voy a utilizar. Vamos a trabajar con un vaso de 16 onzas. Ok, este vaso tiene una altura de 13 centímetros, la base es de 6 centímetros, el ancho de la boca del vaso es de 9 centímetros y el alto de la tapa es de 4 centímetros. Todo esto lo tenemos que tomar en consideración porque son las medidas que le vamos a colocar a cada una de las formas para armar nuestro vaso. Ok, nos vamos a ir a elementos y en la parte que dice formas vamos a seleccionar esta que está acá abajo, que es la forma de trapecio. Ok, a esta forma le vamos a dar la altura de 13 centímetros y de ancho le vamos a colocar 9 centímetros. Para hacer esto nos vamos a ir a posición y acá en la parte de abajo, donde dice configuración avanzada, acá en ancho le vamos a colocar 9 y acá en alto le vamos a colocar 13 centímetros. Y fíjense que ya acá nos queda la forma del vaso. Lo centramos de este lado, que quede pegadito a la base de la hoja. Y lo que voy a hacer ahora es levantar o subir desde esta rayita como si estuviera recortando el vaso, cosa de que me quede abajo como una pestaña, que es parte de lo que va a sostener el vaso cuando ya esté armada nuestra cajita. Ok, ahora vamos a colocar el espacio donde va a ir esta parte de la tapa, que es un poco más ancha que la boca del vaso. Va a seleccionar este cuadrado y lo va a achicar un poco, lo va a colocar acá y nos vamos a ir nuevamente a posición para darle el tamaño que deseamos. Acá en el ancho le vamos a colocar un 9.8, cosa de que nos quede un poco más ancha que la boca del vaso. Y acá en alto le vamos a colocar que sea de 1 centímetro. Ok, ya cuando la tenemos lista la vamos a colocar justo aquí en el borde del vaso, tratando de que nos quede centrado. Y ahora lo que nos queda es la tapa. Vamos a seleccionar este círculo y lo vamos a colocar acá. Y lo vamos a ampliar hasta que nos quede del tamaño del borde del vaso. Acá me quedo con unas medidas aproximadas de 8,6. Ustedes van moviendo que les quede centrado entre el borde del vaso y la parte de arriba. O sea, mitad del círculo hacia abajo y mitad del círculo hacia arriba, tomando como centro el borde del vaso. Tienen que tomar en consideración que estas medidas son para mi vaso que conseguí acá en mi país. No en todos los países las medidas son iguales. Ustedes tienen que ir midiendo y deben, en mi caso, yo hice impresiones y fui probando a ver cuál le calzaba y estas son las medidas que le calzan a mi vaso.
Ok, aquí tenemos la forma del vaso, que es la que vamos a recortar. Ahora tenemos que colocarle un marco donde vamos a colocar las imágenes o el fondo. Me voy a ir a elementos y me voy a ir hasta abajo donde dice cuadrículas y voy a seleccionar este cuadrado. Selecciono esta de cuadrícula porque me permite darle el tamaño que deseo tanto ancho como alto. En cambio los marcos no, solamente me deja estirarlo desde las esquinas. Ok, ya teniéndolo acá, vamos a darle el tamaño que deseamos. Vamos a irla achicando de ancho y la vamos a ubicar. Ustedes pueden darle el ancho que deseen a la plantilla si desean que el borde donde va la imagen quede más grande o más pequeña. Yo no le voy a dejar tanto espacio. Entonces la voy a achicar un poco para que me quede de esta forma. Ok, ahora vamos a cambiarle el color a las formas. Seleccionamos cada una y le colocamos color blanco. Y acá nos quedaría el molde del vaso sin color. Ahora acá arriba le vamos a colocar la pestañita donde se va a agarrar. Nos vamos a formas y vamos a seleccionar esta que tiene una forma ovalada. La colocamos en la parte de arriba y le cambiamos el alto y el ancho y el color. Ok, ya teniendo esto listo, vamos a agrupar todas estas formas. Vamos a seleccionar todo menos la cuadrícula. Ya teniendo seleccionado todo, le damos en la tecla Shift y le damos clic en la cuadrícula para que la deseleccione. Y ya acá nos quedarían solo las formas seleccionadas. Entonces le damos acá donde dice agrupar. Y necesitamos que esta forma no se nos mueva de este lugar. Entonces le vamos a dar acá en los tres puntitos y le vamos a dar donde dice bloquear. Y ya así vamos a poder mover todo lo que está a su alrededor, cuadrículas o imágenes que coloquemos, menos la forma del vaso, porque ya tiene una posición específica para la hora del recorte y del armado. Ok, ahora vamos a probar colocando algunas imágenes para que vean cómo pueden decorar su portadomo o portavasos con la temática que ustedes deseen. Me voy a ir a subido y voy a seleccionar esta temática de Navidad que ya se acerca y le vamos a ir colocando imágenes que deseemos. Voy a colocarlas hasta acá abajo y en elementos podemos buscar cualquier otras imágenes si desean de las que trae Canva o simplemente descargan las imágenes que quieren colocar y decoran su portavasos. Ok, este es solo un ejemplo. Vamos a borrar todo y ya teniendo nuestra plantilla en blanco, vamos a seleccionar todo y la vamos a duplicar para colocarla del otro lado. Ok, para poder duplicar todo junto necesitamos desbloquear la forma del vaso. Que le damos acá en el candadito, seleccionamos y duplicamos y colocamos del otro lado. Seleccionamos nuevamente y vamos a centrar. Y ya al tener esto listo, vamos a bloquear nuevamente las formas del vaso. Y ya aquí tendríamos nuestra plantilla lista para usar en cualquier momento. Canva nos lo guarda automáticamente. Acá podemos cerrar la plantilla, nos vamos a la página de inicio de Canva y buscamos el trabajo que acabamos de realizar. Lo abrimos y fíjense que ya acá nos aparece nuestro molde. Bueno, acá me faltó una parte muy importante, que es el soporte o la base de nuestro portavasos. Nos vamos a ir nuevamente a elementos y acá en forma vamos a seleccionar un cuadrado. Acá le voy a dar el ancho que tiene esta cuadrícula y me voy a posición para darle el alto. Ok, yo lo voy a dejar en estas medidas. Recuerden que la base del vaso mide 6 centímetros y aquí me puso 6,3, un poquito, unos milímetros más ancho para que no quede tan ajustado. Ok, vamos a colocarle las pestañitas, nos vamos nuevamente a formas, seleccionamos esta de trapecio y le damos el tamaño que queremos. Nos vamos a posición y le vamos a cambiar el alto, le vamos a colocar 1 centímetro y en el ancho la misma que tiene el rectángulo. Que ya tiene esto listo, duplicamos esta forma, la colocamos abajo y la giramos. Ok, aquí tendríamos lista la base, vamos a cambiarle el color, seleccionamos cada una de las formas que colocamos acá y las colocamos en blanco.
Y para que tenga un contorno le vamos a dar aquí en estas rayitas y le vamos a colocar un borde y le graduamos el grosor del borde, lo colocamos en 1. Así hacemos con cada una de las formas. Y acá en el rectángulo le vamos a colocar una cuadrícula para poderle colocar imagen igual. Nos vamos a elementos, a la parte de cuadrículas y seleccionamos el cuadro y lo ubicamos. Bueno, ahora sí vamos a colocar las imágenes. Nos vamos a ir a subidos y voy a seleccionar de las imágenes que ya yo tengo acá para trabajar con una temática que ya realicé en una invitación para una fiesta infantil, que es la temática de Winnie Pooh. Voy a ir probando con varias imágenes a ver cuál le queda mejor para colocársela de fondo. Ok, ya teniendo listo el fondo, ahora vamos a colocarle las imágenes que van arriba. Voy a seleccionar esta y fíjense que me la toma como fondo. Para que no pase eso, recuerden, deben seleccionar la cuadrícula y deben bloquearla. Ok, ahora sí, ya teniendo todo bloqueado, ahora vamos a ir ubicando nuestras imágenes. Vamos a seleccionar todas las imágenes con las que queremos decorar nuestro portavasos. Le damos el tamaño que queremos y las ubicamos. Voy a seleccionar el nombre de la cumpleañera y lo voy a colocar abajo. Este nombre lo hice en un generador de fuentes. Abajo les dejo el link para que lo puedan checar. Voy a cambiar esta imagen de Winnie Pooh y le voy a colocar esta otra donde aparece con Tiger. Y fíjense que aquí me lo colocó encima del nombre. Ok, nos vamos a posición y acá en capas lo voy a llevar hasta abajo del nombre para que me quede en la parte de atrás. Ok, voy a ver qué otro elemento le puedo colocar. Voy a seleccionar este marco de madera para colocarle el nombre encima. Como me queda en la parte de abajo, me voy a ir igual a posición y en la parte de capas lo voy a llevar debajo del marco de madera. Bueno, aquí ustedes van a ir posicionando las imágenes y ubicándolas donde ustedes crean conveniente que se ve mejor. Ok, yo este cuadro de donde está el nombre no me gusta acá arriba. Voy a ponerlo para abajo, voy a achicar un poco las imágenes de abajo y las voy a ubicar más arriba para poder colocar el nombre acá en la parte de abajo. Ok, ya al tener todas las imágenes con las que vamos a decorar nuestro portavasos, vamos a seleccionarla y la vamos a ubicar acá abajo donde está el fondo de nuestro portavasos para que nos queden separadas y al momento de armar la podamos colocar como en 3D o en relieve. Ok, ya lo que nos queda es colocarle la imagen a esta cuadrícula que es el fondo. La seleccionamos y ubicamos acá y le damos doble clic para poderla ampliar y que el panel nos quede como el tamaño de arriba. Bueno, y aquí tendríamos casi listo nuestro molde. Vamos a buscar otras imágenes para colocarla en la parte de atrás de nuestro portavasos. Seleccionamos esta y la vamos ubicando. Nos vamos a ir a posición y acá en capas la vamos a llevar acá debajo del vaso para que nos quede en la parte de atrás. Y ajustamos la imagen a la plantilla. Y así hacemos con otra imagen. La colocamos, nos vamos a posición y en capas la llevamos a la parte de atrás del vaso y solo ajustamos la imagen a la plantilla. También tengo este otro molde que es una imagen sin fondo para que lo puedan trabajar en cualquier otra plataforma donde puedan editar sus plantillas. Acá solo le colocan la imagen o todas las imágenes que quieran colocar en el fondo y las que quieran colocar encima o en 3D, ya la decoración es a su elección. Tengo en este modelo horizontal y también tengo este otro modelo en formato vertical. Si deseas obtener estas plantillas, puedes hacer tus consultas en los comentarios. Bueno, continuemos. Ya acá tendríamos listas, ¿verdad? Nuestra plantilla ya con el diseño. Ya lo que nos quedaría es guardar. Vamos a darle acá en compartir. Le damos en descargar. Y acá seleccionamos la opción de PDF para impresión. Le damos en aplanar imagen y le damos en descargar. Cuando ya haya descargado, buscamos la carpeta donde está nuestro documento y lo abrimos. Ok, aquí tendríamos nuestra plantilla lista para imprimir. Olviden esta parte de arriba. Nos vamos a ir a archivo
Le damos en imprimir y acá abajo en este cuadrito le vamos a seleccionar donde dice imprimir páginas personalizadas. Y acá vamos a colocar el número de la página que queremos imprimir, que en este caso sería la número 2. Nos vamos a ir a opciones de la impresora y acá le vamos a cambiar el tamaño del documento o de la hoja que vamos a utilizar. Acá le vamos a cambiar el tipo de papel que vamos a utilizar, bien sea fotográfico o cartulina o una hoja. Acá le colocamos la calidad del color, si es alto o estándar. Y nos vamos a más opciones y voy a seleccionar acá donde dice reducir o ampliar el documento. Esto para que me salga sin borde. Ok, ya teniendo esto listo, le damos en aceptar y le damos en imprimir. Y hacemos lo mismo con la otra página. Ok, ya acá tengo mis hojas impresas. Yo las imprimí en papel fotográfico de 180 de gramaje. Si ustedes quieren, las pueden hacer en un gramaje más alto para que el portavasos les quede más durito y estable. Ok, vamos a recortar por todas las orillas todo lo que esté en blanco, toda la parte del vaso y del agarradero. Ok, aquí lo tendríamos recortado. Fíjense que calza de los dos lados, quedan igual. Ok, vamos a recortar esta parte de la base por toda la orilla y vamos a recortar todas las imágenes dejándole un borde en blanco. Y ya aquí tenemos nuestras piezas recortadas. Ahora vamos a armar. Ok, a la base, con la punta de la tijera, vamos a marcar dónde va a ir el doblez. Con cuidado de no romperla. La vamos a doblar las pestañas y la vamos a pegar. Le vamos a colocar pegamento acá en la orilla y le vamos a pegar a la primera cara del portavasos. La pegamos con mucho cuidado, que calce y quede en toda la orilla. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ok, ya aquí tendríamos el portavasos pegado. Ahora vamos a colocar las imágenes. Vamos a recortar pedacitos de cartón o de foamy o lo que ustedes tengan que les pueda hacer relieve para pegarlos en la parte de atrás. Al marco de madera se lo voy a colocar doble para que me quede más levantado por encima de las otras imágenes. Ok, ya cuando las tenga todas listas, vamos a empezar a ubicar. Ok, voy a colocar el nombre acá abajo, pero me estoy dando cuenta que el cartoncito lo pegué muy arriba, entonces lo voy a despegar y lo voy a pegar acá en toda la orilla. Y encima voy a ubicar la imagen del marco de madera. Y así voy a ir ubicando cada una de las imágenes. Coloco el nombre y los demás muñequitos alrededor del portavasos. Y ya aquí lo tendríamos listo. Vamos a colocar el vaso adentro para que vean cómo está. Ustedes acá pueden cerrarlo como ustedes deseen, pueden pegarlo por toda la orilla en la parte de arriba o lo pueden grapar, le pueden colocar un lazo o cualquier otro adorno que deseen. Yo lo voy a cerrar de la siguiente manera. Con este abre huecos le voy a abrir unos orificios acá arriba y acá le voy a colocar una cinta. Bueno, le voy a colocar esta que fue la que conseguí acá en casa guardada, como para darles el ejemplo, pero ustedes van a buscar una cinta bien bonita, colocarle un lazo, algo bien lindo para decorar sus portavasos. Y bueno, así ya sería el resultado final. Fíjense que con pocos materiales pudimos hacer este portavasos que está en tendencia, solamente con nuestra computadora, una impresora, tijeras y pegamento. Ya el resto sería su creatividad. Bueno, espero les haya gustado este pequeño tutorial y que lo pongan en práctica para que puedan dar un obsequio diferente en sus fiestas infantiles. Recuerda seguirme si aún no lo has hecho, darle like a mis videos, activar la campanita de notificaciones para que formes parte de esta comunidad
y te lleguen las notificaciones cuando suba mis próximos proyectos. Bueno, hasta la próxima.